Buenas noches. Hoy hablaremos del Frente Amplio y de cómo se prepara para la elección en octubre. Vamos a recibir en nuestros estudios a 3 referentes de la coalición de izquierda. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. El Frente Amplio votó mal en la elección interna del pasado domingo 30 de junio. Sí, y si bien las votaciones de la elección interna nunca son extrapolables a lo que es después la elección nacional en octubre, sí hay que tener en cuenta que el Frente Amplio tuvo una votación bastante inferior a lo que fue 2014, mientras el Partido Nacional y el Partido Colorado tuvieron una votación bastante superior. También hay que mencionar que históricamente el Partido Nacional tiene mayor convocatoria en la interna y, salvo una excepción, siempre ha sido la fuerza más votada, mientras el Frente Amplio ha sido la segunda. En cualquier caso, las encuestas muestran unos números que preocupan en este momento al oficialismo, ¿verdad? Vamos a estar conversando con Alejandro Sánchez, Constanza Moreira, Juan Castillo. Vamos a ver el siguiente informe y ya volvemos con la conversación con ellos. El Frente Amplio obtuvo 255.072 votos en las elecciones internas del pasado 30 de junio, de los cuales 107.023 correspondieron a Daniel Martínez, que resultó ganador. Si bien la victoria fue clara, es la primera vez que un candidato presidencial del Frente Amplio no logra el 50% o más de las adhesiones. El Frente Amplio tenía el enorme desafío de renovar los liderazgos. En la primera elección en muchos años, sin sus históricos dirigentes Tabaré Vázquez, José Mujica o Danilo Astori. Después de una ronda de consultas, el viernes pasado el candidato electo, Daniel Martínez, propuso como compañera de fórmula a Graciela Villar. Donde podemos decir con total conocimiento que reconocemos en Graciela Villar, la compañera que yo le propongo al plenario para que respalde como vicepresidenta, capacidad humana, capacidad de diálogo y conocimiento de lo que es el diálogo con los sectores populares, con toda la gente en el territorio, una gigantesca capacidad de negociación y compromiso con los sueños y las ideas que tanto a ella como a mí nos enamoraron hace tanto tiempo. Pese a ser la segunda candidata más votada, Carolina Cose no fue tenida en cuenta. Para mí fue muy difícil, la verdad que me dolió, no podría decir que no me dolió. Me dolió por varios aspectos, me dolió en lo personal, me dolió por los seres queridos que me rodean y me dolió por el Frente Amplio. Aunque no existía un acuerdo previo sobre cómo definir la fórmula, el proceso de elección generó rispideces internas. Personal hubiera negociado de otra manera, menos públicamente, diríamos, y no por una cuestión de transparencia, por una cuestión de que cuando hay nombres en danza hay que ser discreto. Eso nos obligó un poco a la lista 609 a sacar un comunicado explicitando que, bueno, nosotros respaldábamos a Carolina Cose para la vicepresidencia. Hubiéramos preferido un proceso hacia la decisión más prolijo que el que hubo. Y por otro lado, queremos decir que nosotros le habíamos propuesto al candidato otra persona, que obviamente está en su derecho de no compartir, como en los hechos ocurrió. El plenario del Frente Amplio deberá ahora aprobar la propuesta de Martínez, de cara a una campaña electoral en la que preocupa la baja votación del partido, que tuvo casi 47.000 votos menos que en 2014. Si bien las cifras de las elecciones internas no son extrapolables a las nacionales, hay que mencionar que es la votación más baja del Frente Amplio desde que se creó el mecanismo de elecciones internas en 1999.
Y ya los nombrábamos en la presentación. Bienvenido Juan Castillo, senador del Partido Comunista Frente Amplio, la senadora Constanza Moreira, Casagrande, Frente Amplio, Alejandro Sánchez, diputado, Frente Amplio, MPP, Espacio 609. Bienvenidos a los tres. Juan, de pronto empezamos con usted. ¿Cómo prevé el Frente Amplio esta recta final cuando de la salida del pasado domingo se votó menos, por poner una referencia, menos que en 2014? ¿Cuánto les preocupa? ¿Cuánto esto plantea un escenario complicado para el partido de gobierno? Es complicado, primero reconociendo lo que desde nuestro punto de vista al menos es un elemento de la realidad. Nosotros aspirábamos a tener una mejor votación. No lo logramos, hay que reconocer eso, por lo tanto lo que hay que hacer de inmediato es redoblar el trabajo, el esfuerzo, porque supone esto todo un desafío para quienes marcamos como objetivo de la etapa la cuestión más importante para nuestro pueblo uruguayo, defender el proyecto político y seguir avanzando y profundizando en el marco del proceso de cambios. Es obvio que si tuvimos menos votación, menos participación que lo que hubiésemos esperado, es más el trabajo que tenemos que hacer hacia adelante. Por lo tanto, aquí hay que rápidamente pasar esta etapa, superar esta etapa de la elección interna, de las dificultades que nosotros mismos tuvimos para completar una propuesta de fórmula, resolver los pasos orgánicos, plenario nacional y luego la convención, pero que el diseño de campaña, que el hecho de ponernos en campaña directamente a la búsqueda del voto, al encuentro con el electorado, tenga que ser una cosa inmediata. Fue accidentada la conformación de la fórmula. ¿Cómo es que el Frente Amplio con esta fórmula sigue para adelante a partir del plenario? ¿Cómo está observando esta situación? Bueno, yo creo que fue bastante menos peleada que la fórmula Mujica-Astori, ¿no? Recuerdo bien. ¿Usted cree que sí? Sí, la fórmula Mujica-Astori fue una fórmula muy difícil, llevó cerca de 3 semanas su conformación, o sea que para mí que he venido viendo las fórmulas te diría que no fue la más accidentada, por usar tus términos, pero rescato que el Frente tomó la decisión de que hubiera una mujer, más allá de que el Partido Nacional primerió con esto, de que la fórmula fue paritaria. Creo que con el paso de los días, bueno, los frentamplistas se van adaptando a la idea de que va a ser Graciela Villar y la van conociendo porque es una mujer muy talentosa, muy equilibrada, declara muy bien, hay que ver lo que fueron sus declaraciones por el título, me pareció que logró zanjar una situación que podía ser complicada rápidamente, pero un talento invisibilizado como el de tantas buenas y capaces mujeres políticas en este país. Entonces, yo no creo que haya sido la fórmula más accidentada para nada. Creo que allí está la discusión del tema de la mujer, que eso vuelve la discusión muy distinta a lo que fue la discusión Mujica-Astori. El tema de la mujer, cómo se recompensa a la mujer, si una mujer con votos, en fin, creo que también desde el feminismo tenemos que hacer una lectura crítica sobre esto, porque queríamos mujeres, queríamos feminismo, pero luego, bueno, terminamos acá como con un conflicto y nuestra lectura debería ser positiva. Y finalmente, creo que en lo que queda de los meses de campaña, bueno, Daniel Martínez entendió que Graciela Villar era la adecuada para levantar el ánimo frente amplista. Ella tiene un discurso caliente, apasionado. Son pocos meses de campaña y yo que estoy viendo los análisis agoreros sobre el posible fracaso del frente, diría, todavía los números no me dan para la coalición del otro lado, ¿no? Todavía el Partido Nacional tiene 30, más allá de una encuesta de equipo que salió, todavía el Partido Colorado tiene 13, tiene 15, entonces en la coalición vamos a tener a Manini Ríos. ¿Cómo va a ser eso? Entonces creo que el Frente Amplio, cuando posicione qué es lo que hay del otro lado que no es el Frente Amplio, va a encontrar una buena razón para despertar a los miles de uruguayos que todavía están dormidos frente a lo que es una de las contiendas políticas en la que nos va la vida, ¿no? Que es la contienda de octubre. Sánchez, en el caso del Movimiento de Participación Popular, del Espacio 609, la candidata que promovieron dijo, bueno, me siento dolorida por cómo fue este proceso. Yo hablaba de, bueno, una fórmula accidentada. Lucia Topolánski, que ha salido a reivindicar que en realidad las cosas debieron ser de una manera diferente.
¿Cómo ahora el MPP y el Espacio 609 efectivamente se encolumnan detrás de Daniel Martínez y de Graciela Villar para salir a conquistar un nuevo gobierno? No hay ninguna duda de eso, ¿no? No hay ninguna duda de que aquí todos los frente amplistas y todas las frente amplistas estamos comprometidos con un proyecto. Y ese proyecto los frente amplistas resolvieron que quien debía conducir en esta etapa es Daniel Martínez. Y creo que hoy lo que está claro y arriba de la mesa es que todos vamos a dejar todo nuestro esfuerzo para que el proyecto del Frente Amplio tenga el mejor desempeño posible en estos meses. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio va más allá. El proyecto Frente Amplista va más allá de una fórmula, más allá de las discusiones que podamos tener los Frente Amplistas entre lugares, representación. Aquí nos estamos jugando los derechos de la gente. Porque lo que está en juego verdaderamente no es tanto cuántos frente amplistas o cuántas frente amplistas llegamos al Parlamento. Lo que está en juego es lo que va a pasar con la gente que se levanta todos los días a trabajar, con la gente que necesita tener más derechos, que necesita tener acceso a la educación, que necesita tener acceso a la salud. Es eso lo que está en juego arriba de la mesa. Entonces, yo creo que aquí no hay ningún tipo de duda de que el conjunto del Frente Amplio nos gusta mucho discutir, y bueno, y somos la izquierda y nos gusta debatir, y debatimos mucho. Pero acá siempre hay una síntesis, y la síntesis es la que nos representa a todos, que es un proyecto. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es redoblar el esfuerzo, como bien decía Juan, plantearnos dos elementos bien importantes. Uno es la memoria en el sentido de cuáles han sido las conquistas, los logros que hemos obtenido como sociedad, que hay que defenderlos, pero no nos podemos quedar solo con la idea de la defensa de lo hecho, porque el Uruguay es mucho más justo del que teníamos antes, pero no nos conforma. Por tanto, el otro componente es cuáles son los nuevos desafíos, hacia dónde queremos ir. Por eso para mí lo central en esta campaña es establecer la idea de nosotros queremos un nuevo gobierno del Frente Amplio, un gobierno que aprendió de sus errores, que sabe que no salió todo perfecto, pero que tiene la capacidad de proponerle al pueblo uruguayo propuestas innovadoras que van a superar las transformaciones que hoy necesitan y que resuelven los problemas de los uruguayos. Entonces vamos por uno nuevo. A mí lo de cuarto me suena a eso que nos vamos a repetir, que va a ser más de lo mismo, y creo que no, que lo que hay que instalar en la idea de nuestra sociedad es que vamos a defender lo hecho, pero vamos a construir cosas distintas, y hacia eso tenemos que caminar. A ver, el Frente Amplio, Constanza, para cambiar un poco la dinámica, ¿va a explicar, por ejemplo, cómo gobernar si no tiene mayoría parlamentaria? Porque la oposición está diciendo, el miércoles pasado estuvimos con Lacalle Pou, y él decía, bueno, competencia, cooperación, pretendemos generar un gabinete multicolor con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, el Frente Amplio, si no tiene mayoría, ¿cómo prevé poder gobernar? Bien, voy a hacer un brevísimo análisis sobre el Frente y luego sobre la oposición, porque el último gobierno de coalición del Partido Nacional fue un desastre. Es decir, a los 2 años Lacalle, padre, se había quedado sin la mitad del Partido Nacional. De hecho, terminó gobernando con Jorge Valle, porque el propio Partido Nacional se le había ido de la oposición. Entonces yo también quiero que le preguntes a ellos cómo van a hacer para superar ese legado de dificultades coalicionales, que es el legado que atraviesa el recuerdo que tenemos del último gobierno del Partido Nacional, que el Partido Nacional ha gobernado muy poquito en este país. El Frente Amplio, ¿cómo gobierna sin mayoría parlamentaria? Bueno, como lo hacemos todos los días, ¿no? Los miro a ellos porque todos los días nosotros buscamos los votos de los blancos y colorados para todos y cada uno de los proyectos. Y la inmensa mayoría de los proyectos tienen los votos blancos y colorados. Es cierto que despenalización del aborto solo salió porque teníamos nuestros votos. Es cierto que la discusión del presupuesto va a ser una discusión difícil. Pero casi todos los gobiernos de izquierda en América Latina gobernaron sin mayoría parlamentaria, se va armando. ¿Cómo nosotros logramos los votos cuando precisamos 21 votos? Para la cuota, por ejemplo. Para la cuota, yo estuve en la negociación en el Senado y bueno, vas resignando algunas cosas, aceptando otras, hasta que conseguís el número de votos necesarios. Entonces, la lógica del sistema político uruguayo es ya una lógica de negociación. Usted dice, ir a acuerdos puntuales. Se va a acuerdos puntuales, bueno, eso es, sí, acuerdos puntuales va siempre, y después quizá puedas elegir socios más estables.
tal como están las cosas, no me queda muy claro cuáles son los socios más estables que podría tener el Frente Amplio, porque en la historia reciente del Uruguay, el Frente Amplio metió todo para adentro. Por eso es una coalición de partidos, porque todo lo que en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, se iban porque eran los sectores progresistas, el Frente Amplio los metió para adentro, después era Encuentro Progresista, después volvió a ser el Frente Amplio, pero en esa lógica, por eso es el partido más grande y por eso tiene el 50% más uno de los votos, o tenía, porque metió todo para adentro. En cambio, el espacio de la oposición, que es un espacio que está en franca mutación, que es el voto de Manini Ríos, es impresionante en ese sentido, ¿no? La caída del voto del Partido Independiente y Manini Ríos, el fenómeno Novik, el fenómeno Sartori. Yo creo que a ellos la experiencia de coalición la tienen mucho menos asegurada de lo que la tuvieron en el pasado. Y yo, aunque no fuera de izquierda, miraría a un gobierno de la oposición con enormes temores, porque no asegura una cosa básica del sistema, que es la gobernabilidad. Nosotros tenemos nuestros líos, los arreglamos, y eso que a veces nos falta el voto 50. Ellos no quiero ni imaginarme cómo compondrían un programa de gobierno y asegurarían los votos en el Parlamento. Me resulta siquiera difícil imaginarlo. Juan, ¿usted lo ve así? Lo veo así por dos cosas. Primero, porque lo ha podido demostrar. Constanza resumía ahora el quehacer diario dentro de la actividad político-parlamentaria, ¿no? Ir construyendo cada una de las leyes con que está gobernando nuestro país es una constante de dialogar, de buscar, encontrar caminos alternativos, propuestas que reúnan mayor consenso, porque si no esto dura poco también, ¿no? Entendemos la democracia de esa forma, la entendemos de esa manera, y me parece bien. Yo creo que tal vez autocríticamente uno haya tenido que aprender aceleradamente, porque en algún momento determinados márgenes de mayoría y que te dan prescindencia del resto de los sectores, capaz que nos hace mal a nosotros la izquierda, y tuvimos que reconocer autocríticamente que a veces no tenemos asegurado el voto 50, por lo tanto es un tanto simbólico. Para adelante, ¿qué nos queda? Que me parece que el escenario en nuestra cabeza está, en la cabeza de los tres que estamos acá, pero en la cabeza de la mayoría, de la dirección del Frente Amplio, está todo lo que tenemos por delante para trabajar, para defender este proyecto político. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, mira, la primera, para marcar claramente que más allá de que hay 15 partidos políticos con 15 candidatos presidenciales, hay solo 2 proyectos políticos de país, no hay otros. O nosotros logramos avanzar y profundizar en este proyecto político, en esta lógica de mejora a la distribución de la riqueza, de políticas de derechos inclusivos, de negociación colectiva, de consejo de salarios, de una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Es esto lo que tenemos que, aún aprendiendo de los errores, sin aparecer con soberbia, teniendo desde que nosotros que asumir personalmente a veces algunos errores que cometemos, las carencias que tenemos. Eso es una cosa bien clara, me parece que hay que dejarlo. Y la segunda es la restauración del proyecto neoliberal. El Uruguay no es una isla, por lo tanto los mismos discursos que hoy nos hace la oposición aquí son los discursos que después triunfaron en Argentina y en Brasil, con las consecuencias que están pagando esos pueblos hoy día, en donde la inmensa mayoría de esas poblaciones están sometidos a la pobreza, a la miseria, prácticamente sin derechos y añorando lo que eran las políticas de los gobiernos anteriores. Por tanto, me parece que ahora resulta mucho más fácil poder explicarle a la población. Está bien, estos son los escenarios que tenemos, decidirá la gente, nuestro pueblo será el que va a decidir si continúa con esta política de cambio de los 14 últimos años o vuelve al escenario en donde los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado nos condenaban al hambre, a la miseria, a la desocupación. A ver, el Frente Amplio, con la fórmula de Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, prometió bajar los niveles de inseguridad, 30% menos. Les voy a mencionar 2 o 3 temas para no ir mencionándolos de a uno. Bajar los problemas de seguridad. Eso no ocurrió, los problemas de seguridad aumentaron. Incluso nos ubicamos en un lugar complicado en la propia región. No estamos bien incluso en la región. Desde el punto de vista económico, la situación económica, hay un déficit fiscal muy alto, hay un desempleo que es alto, hay baja de la inversión, es decir, hay una situación complicada. La gente tiene una opinión negativa, mayoritariamente negativa, del desempeño del gobierno del Frente Amplio, y eso va a jugar en la campaña.
esta pregunta un poco para los tres. Sí, a ver, para mí varias cosas. Primero, naturalmente estamos con una región que está prendida a fuego, ¿no? América Latina está en problemas. Argentina no para de caer, uno no sabe cuándo va a ser el fondo, ¿no? Cuándo llega al piso y cada vez cae más. En Brasil pasa lo mismo. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer que estamos en una situación en donde el contexto regional y el contexto mundial están complicados. Estamos en un momento de tormenta. Entonces, ahí la gran pregunta es, en un momento de tormenta, ¿quién tiene que tomar el timón? Quien demostró que tuvo la capacidad de resolver un conjunto de problemas en el país, que fue el Frente Amplio, con sus errores, con sus defectos, no fuimos perfectos. O el timón lo tiene que tomar una oposición tremendamente fragmentada, que siendo oposición, no siendo alternativa, porque la oposición en este país no fue alternativa al Frente Amplio, no propuso un programa alternativo, no propuso una propuesta distinta, se opuso a todo lo que pudo. Aún en la oposición, ni siquiera se pueden poner de acuerdo en los problemas centrales del país. Porque seguridad es verdad, hay un reclamo justo de la ciudadanía con respecto a los problemas de seguridad. Ahora, resulta que en plena campaña tenías dos precandidatos del Partido Nacional promoviendo una reforma y el candidato que ganó, que estaba en contra de la reforma. Entonces, cuando tú estás en la oposición, que no estás haciendo cosas, no te puedes poner de acuerdo en el problema central de los uruguayos, ¿te vas a poner de acuerdo en el gobierno? Primero en tu partido, y después vas a acordar con el resto de los partidos que tienen visiones distintas. No lo veo, no creo que tenga esa capacidad porque tenemos oposiciones, no hay una oposición, hay varias oposiciones y tienen proyectos distintos. Ahora bien, es parte de lo que tiene que decir el Frente Amplio. Está muy bien, es verdad, ahí tenemos un problema de seguridad ciudadana, lo tenemos instalado, pero es falso de que nosotros no aprendimos a gestionar y hay algunas cuestiones que están dando resultados. Es decir, tenemos algunos problemas instalados, pero tenemos también caminos en que nos han demostrado que vienen dando resultados positivos. Algunas políticas de las que hemos llevado adelante en el término de seguridad vienen dando resultados positivos y lo que tenemos que hacer entonces es fortalecer esas políticas que dieron resultados positivos. Lo mismo nos pasa en el área económica. Es verdad, el déficit fiscal es preocupante. Ahora, el problema del déficit fiscal se resuelve generando condiciones para el crecimiento del país. No se resuelve generando condiciones para el ajuste, porque el ajuste lo que termina significando es retirando algo muy importante. El 90% de las empresas del Uruguay son pequeñas y medianas y le venden a los uruguayos. La propuesta que me está haciendo la derecha de este país es ajustar los ingresos de las familias a la baja. Si yo ajusto los ingresos de las familias a la baja, voy a consumir menos en el supermercado, en el almacén, en la feria, en la farmacia, en la ferretería. ¿A quién le van a vender las empresas del Uruguay? Esa ya la vimos en los 90. Achicar el mercado interno, quitarle mercados a la industria, y entonces ese es un círculo, una espiral descendente en donde terminamos cayendo. Porque tengo menos consumidores, tengo menos ventas, por tanto tengo que despedir más trabajadores. Es lo que hizo Mauricio Macri en la Argentina. Dijo, acá lo que hay que hacer es aplicar un ajuste a la baja, porque los trabajadores están ganando mucho, tenemos que achicar el presupuesto del Estado, tenemos que bajar los ingresos de la familia, ¿y en qué terminó? En que se cayó. Se cayó y ahora vuelven a firmar de vuelta con el fondo y vuelven a firmar de vuelta con el fondo y no hay quien rescate ese país porque el mercado interno es una variable central para el desarrollo de los países como los nuestros, donde el Uruguay tiene un 90% de empresas que viven de venderle a los uruguayos. ¿La política cuál tiene que ser? Por supuesto, es mejorar el ingreso de las familias y generar incentivos para incrementar la inversión, para que haya mayor actividad económica. La mejor manera de resolver esto es haciendo que el Uruguay siga creciendo y en la manera en que crece, el Estado tiene una capacidad recaudadora mayor y puede solventar los problemas que tiene de déficit. El otro camino lo vimos en los 90 y terminamos en el 2002 y lo vemos en Argentina y terminó en lo que está terminando ahora. Entonces me parece que ahí hay cuestiones para poner arriba de la mesa con mucha más fuerza. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando. Y seguimos conversando esta noche, Alejandro Sánchez, Constanza Moreira, Juan Castillo. Usted insistía con el ejemplo de Venezuela, con el ejemplo de Argentina, pero mucha gente en el Uruguay le dice al Frente Amplio, ¿por qué no hablan de Venezuela? Sí. Porque Venezuela está muy mal. Está muy mal. Y porque Michelle Bachelet dice que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro comete crímenes de lesa humanidad, ¿no?
el informe Bachelet, no sé si ustedes leyeron esas 18 páginas, es demoledor de lo que está pasando en Venezuela y de la responsabilidad del gobierno por lo que está pasando en Venezuela. Digo porque ustedes hablaron de Argentina, la oposición dice, bueno, hablen de Venezuela. Sí, en realidad venimos hablando de Venezuela permanentemente. Venezuela casi que es política nacional, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, aquí lo que hay que demostrar es la credibilidad del Frente Amplio, porque nos están diciendo, el Frente Amplio nos quiere llevar hacia ser Venezuela. Hace 15 años gobierna el Frente Amplio. ¿Y nos llevó hacia donde está Venezuela? No. El Frente Amplio es una fuerza política de izquierda y es una fuerza política que ha hecho transformaciones en el país, mirando la política y la historia desde el Uruguay, desde el Río de la Plata. Entonces, interpretar la realidad de Centroamérica, interpretar la realidad del Caribe, con los problemas que tiene, con los lentes de Uruguay, es el primer error que se comete. Entonces, el modelo del Frente Amplio es el modelo del Frente Amplio. Y lo venimos desarrollando, y creo que el Frente Amplio ha demostrado de sobrada manera, a lo largo de toda su historia, su vocación democrática, su apego a las cuestiones institucionales y republicanas, su forma de llevar adelante la cosa pública. Entonces, podemos hablar de Venezuela, sin lugar a dudas, pero yo quiero hablar de los problemas que tienen los uruguayos hoy, y que no le vendan el boletín de que el Frente Amplio nos va a llevar hacia Venezuela porque no lo hemos llevado hacia ahí. ¿Constanza? Bueno, sigo con la línea de Alejandro, que no pasa solo en Uruguay, lo vi en Brasil, el cuco de Venezuela, ¿no? Es como, en ese sentido yo digo que Venezuela como que ocupa el lugar simbólico de la nueva Cuba, ¿no? Porque antes era Cuba. Y bueno, antes era la URSS, después Cuba y después Venezuela. Entonces, de alguna manera la derecha ha construido, más allá de los problemas de Venezuela, ha construido en Venezuela un relato simbólico sobre todo lo que está mal, con lo cual se enjuicia a todos los gobiernos de izquierda, a todos los partidos de izquierda, entonces todos vamos a terminar en Venezuela. Esa es una operación mediática increíble y terrible que nunca ha ayudado a entender la situación de Venezuela. Me parece que el Uruguay ha tenido una gran dignidad en su tratamiento de la cuestión venezolana, ha tenido una gran dignidad invitando a los países acá a encontrar una solución negociada. La verdad que estamos muy solitos en el continente, Uruguay, Bolivia, bueno, México, ¿no? Muy solitos en el continente para tratar de mantener, y ya no me refiero a izquierda y derecha, tratar de mantener en alto la dignidad de la región, la dignidad latinoamericana, impedir que nos unamos al coro de ranas creado por la rana mayor que es Trump, que ha sido una malísima noticia para América Latina, una pésima noticia para América Latina, a proclamar presidentes encargados en los países de América Latina. Entonces yo insisto, creo que Venezuela se transforma en una política nacional porque ocupa ese lugar simbólico de todo lo que está horrible con los gobiernos de izquierda. Al mismo tiempo, siempre estamos reclamando en el Parlamento, cómo no, examinemos la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero también hagámoslo con Colombia, también hagámoslo con Israel, ¿no? Ese sí que es un tema delicado, porque hay comisiones enteras de Naciones Unidas reclamándole a Israel las violaciones de derechos humanos, pero jamás he visto un legislador de la oposición poner este tema. Entonces la valoración siempre es política, lo que se elige siempre es político, y yo creo que nosotros, como la izquierda latinoamericana que resiste, el progresismo latinoamericano que resiste en este lado del mundo, lo que hacemos es denunciar esas operaciones, denunciar la estrategia de intervencionismo militar, denunciar el bloqueo económico, y denunciar lo que ha sido el desmonte de lo que tanto nos costó armar, que fue la UNASUR, el Banco del Sur, el Mercosur, la CELAC. Es decir, cuando veníamos como región levantando cabeza, teniendo nuestras propias instituciones, negociando como región con los grandes, bueno, eso fue la derecha, porque la derecha también es muy vendepatria, ¿no? Nos dejó a todos balcanizados, solos, y bueno, eso me parece que es lo que pasa el lugar. Juan, de pronto lo que complica es que ese informe del que se habla lo hace Michelle Bachelet, una mujer perteneciente al Partido Socialista, una mujer torturada, presa política chilena, y dice, lo que se está viviendo, lo que están viviendo los venezolanos con el gobierno de Nicolás Maduro,
es lo que se vivía en una dictadura. A ver, primero, comparto íntegramente las palabras de Alejandro y de Constanza, que me representan, porque además nosotros no venimos acá a justificar ningún tipo de cosa. No tenemos sentido vergonzante en defender el principio de autodeterminación de los pueblos, porque no hay otra forma de ser internacionalista que defender también el derecho que tienen los demás pueblos a elegir su destino y su forma. Nosotros queremos hacer lo mismo para acá. Y nos preocupa muchísimo cuando se agitan tanto las sábanas. ¡Oh, qué problema lo que tiene Venezuela! Y nadie sale a hablar con claridad, porque hay dos temas de fondo que muy pocos lo hablan. Primero, ¿cuál es el problema de Venezuela? El problema de Venezuela es la revolución bolivariana, es su concepción de socialismo siglo XXI. El problema de Venezuela es Maduro. El problema de Venezuela es que Maduro habla con los pajaritos. Asumamos todas, las que nos gustan y las que no nos gustan. El problema de Venezuela es que está sentado sobre el 20% de reserva más grande del petróleo del mundo y que tiene el 10% de la reserva de gas del mundo y que tiene de los 10 minerales preciosos más requeridos por los procesos industriales y tecnológicos, están en Venezuela. Ese es el problema que el imperialismo quiere controlar. ¿Alguien lo va a decir con claridad de una vez por todas? ¿Alguien se olvida de que el imperialismo existe y tiene esa cara de Trump ahora? Y que el problema es que cuando invada, porque lo que quieren es que lo aplaudamos, que acá lo condenemos los uruguayos también, que le larguemos la mano solidaria al pueblo venezolano y que lo invadan y que tiren la primera bala en Venezuela y que no se sabe cuándo va a terminar, porque ese día se terminarán las fronteras en América. Y esconden que del otro lado de la frontera de Venezuela se firmó un proceso de paz con la guerrilla de Colombia y no lo están cumpliendo y lo están matando a los compañeros y a las compañeras como si fueran animales en la calle. ¿Alguien habla de eso? Entonces, hay un problema de intereses políticos mucho más profundo y yo me quedo con esta concesión que tienen los frente amplistas en defender la dignidad de un pueblo, la soberanía de un pueblo y no encogernos de hombro. El Uruguay no ha sido ausente, el gobierno del Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez, el canciller de la República de nuestro país, no se sumó a ese coro del Grupo de Lima en torno a, eso sí, verdadera foca prohibiendo el imperialismo, sino que plantándose con dignidad un país chiquito, generando espacio para la negociación y para el diálogo de un pueblo que lo necesita. Respecto a la campaña electoral, que ustedes seguramente van a estar hablando de estos y otros temas, es de esperar que próximamente tanto las organizaciones sociales de los trabajadores como de los empresarios salgan con sus planteos, con sus postulados. A los empresarios los hemos escuchado, están pidiendo cambios en el rumbo económico, están pidiendo reformas económicas, están pidiendo achicar el gasto público. Por otro lado, también va a estar el PIT-CNT con su plataforma, con sus reclamos, pidiendo que se mantenga la negociación colectiva, que se respete el salario de los trabajadores, que eso no sea afectado, que no sea afectado el gasto público que afecte a los trabajadores. Entonces, ¿cómo se va a parar el Frente Amplio ante el que plantea cambien el rumbo económico con el que plantea no dejen de seguir invirtiendo, que el Estado no deje de seguir invirtiendo, como por decirlo esquemáticamente, ¿no? No sé, iba a decir, empezamos con... Sí, a ver, varias cosas. Si yo quiero terminar con el déficit fiscal de la noche a la mañana, retiro todos los incentivos fiscales al capital y el Uruguay deja de tener déficit fiscal. Porque el Uruguay tiene, por concepto de gasto tributario, que esto es, no es la que se evade, sino la que decidimos en función de la promoción de inversiones, en función de algunas cosas, el 6% del Producto Bruto Interno del Uruguay se va en lo que se llama gasto tributario. ¿Bien? Yo soy un defensor del gasto tributario porque es una palanca y es una herramienta que tiene el Estado uruguayo para orientar inversiones en las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, lo que no puede suceder es tener doble discurso. Yo creo que las cámaras empresariales, algunas cámaras empresariales, en realidad nos plantean, achiquen el Estado, pero después son las primeras que salen a pedir que me rescate el Estado. Es decir, esta idea de, cuando hay ganancias, privaticémosla, y cuando hay pérdidas, socialicémosla.
Yo no comparto esa idea. El Uruguay necesita que haya más inversión y las decisiones de inversiones las toman, por supuesto, los sectores económicos, pero necesita también que esas inversiones vayan acompañadas de los derechos de los trabajadores, de la buena remuneración de los trabajadores, del respeto de sus derechos. Y lo que tenemos que generar es una política que atienda de manera específica a aquellos que hoy están en problemas porque el mundo cambió, los precios internacionales cayeron y su ecuación, en función de los costos y las ganancias, han tenido dificultades. Y ahí el problema no es un problema de un perdona tutti general. Acá el problema es que los pequeños y medianos, como dice el dicho, en los promedios se ahogan los enanos. Entonces, a los que hay que apoyar es a la pequeña y mediana industria, al pequeño y mediano comercio y es al pequeño y mediano sector productivo agropecuario del país, que hoy está atravesando un conjunto de problemas, no por sus decisiones, sino porque los precios cayeron y entonces están teniendo dificultades. Hay que sostener ese sector, sin lugar a duda. Y eso es con más Estado, no con menos Estado. ¿Coincide? Sí, yo me he leído los programas de casi todos y si yo miro el programa de Talvi, el de Sartori, el de Luis Lacalle Pou y hago una proyección de mediano plazo, si yo los consejos de salarios en vez de hacerlo por rama los hago por empresa, si yo congelo el gasto público, si yo retiro la inversión pública, en el Uruguay la pobreza y la desigualdad se van a incrementar más o menos en el tercer año, a partir del segundo año de gobierno. No hay duda de que aplicando las cosas que ellos tienen en sus programas, aumentaría la desigualdad y la pobreza casi que inmediatamente, porque la reducción de la pobreza y la desigualdad están basadas en la política laboral y en la política de gasto público, ¿no? La salud y la educación. Si yo digo, corten el gasto del Estado se va en salud y educación y seguridad social. Eso es el componente del gasto del Estado. Si yo digo, reduzcan el gasto del Estado, estoy diciendo, reduzcan el gasto del Estado en salud y educación. Y si yo digo eso, que obviamente la derecha no lo va a decir, pero es eso lo que están diciendo, yo estoy embromando a los más pobres, porque son los más pobres los que, para los que el gasto en salud y educación es importante. Entonces, si ellos aplicaran ese programa inmediatamente, como sucedió con Macri, inmediatamente aumentaría la pobreza, aumentaría la desigualdad y se reduciría el consumo interno, que es lo que dice Pacha, y al reducirse el consumo interno, el Uruguay se desaceleraría económicamente más. Es decir, esa biblioteca está destinada al fracaso, pero ellos no están buscando la inteligencia de una biblioteca. Ellos lo que están buscando es mejorar la tasa de ganancia de una parte de los sectores de capital, no de la pequeña y la mediana empresa. Entonces, es un programa para el empresariado. Los programas para el empresariado son malos para los trabajadores, en una ecuación como la que vive América Latina y como la que vive el Uruguay de competencia entre capital y trabajo. Si el Frente Amplio gana, ¿se va a proponer reformar la seguridad social? Porque, bueno, allí hay un problema de déficit importante. Hay quienes dicen la reforma de la seguridad social no es solo la del BPS, hay que reformar nuevamente las cajas, es decir, es profunda. ¿Cree, Juan, en el final ya, cree que el Frente Amplio...? Dos o tres cosas desde ese punto de vista. La discusión de la seguridad social, el problema es de que si siguen habiendo gobiernos del Uruguay que mejoren tanto la calidad de vida de los uruguayos vamos a vivir más y se van a generar más problemas a la seguridad social. Porque también esto es lo que está ocurriendo. El mundo, las personas, los seres humanos venimos viviendo, teniendo calidad de vida y viviendo más años. Esto va generando problemas que hay que examinar cada tanto tiempo. ¿Cuál es la primera medida que hay que hacer que el Frente Amplio ya practicó en su primera gestión de gobierno en el 2005? Es el diálogo social. Lo que hay que hacer es sentar a todos los actores, a todos, no solamente a los empleadores y a los trabajadores, actores fundamentales en esto, el gobierno, los partidos políticos, la academia, todos fueron construyendo un tipo de reforma y de mejora. Hay que volver a hacerlo. Hay que volver a hacerlo sin andar tironeando en el discurso electoral si lo que vamos a hacer es, yo no sé cómo van a ser compatible el discurso de aumentar todas las jubilaciones al mismo tiempo que quieren estirar los años de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. No le mientan tan descaradamente que el trabajador y el jubilado piensan, razonan. Entonces yo creo que hay que sentar un diálogo. Segundo, algunas de las cajas deficitarias, porque este problema ya se estaba instalando y generan mucha pérdida
desde el punto de vista del gasto público, ya la quisimos instalar, y el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente por unanimidad no votaron la reforma de la caja de las Fuerzas Armadas. Entonces, y ahí nos está llevando una gran porción precisamente de ese déficit fiscal que ahora critican. Cuando colocamos una medida tendiente a solucionar eso, no la votaron. Es bastante poco creíble su discurso que después a ellos les preocupe ese tema. Segundo, yo creo que en realidad cada vez que aparecen problemas de este tipo, como están instalados hoy, ya en la campaña electoral, pero nosotros tenemos doble responsabilidad, porque no podemos sentarnos a ver qué pasa en la campaña electoral porque somos gobierno ahora. Y hay sensibilidades sociales muy importantes, hoy preocupa el empleo, por lo tanto tenés que tener políticas activas de empleo, propuestas, iniciativas concretas, desarrollo productivo, la atracción de inversión en nuestro país y al mismo tiempo empezar a dar respuesta de algunas de las cosas que nosotros autocríticamente tenemos que reconocer. Por ejemplo, seguir construyendo viviendas, seguir creando infraestructura para el desarrollo del Uruguay. Gracias a los tres por haber venido. Un gusto recibirlos esta noche. Hacemos una pausa. Ya se viene Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con esta idea de ir recibiendo a senadores referentes, en este caso fue del Frente Amplio, en próximos programas invitaremos al Partido Nacional, al Partido Colorado, iremos escuchando esto, ¿no? Propuestas, discusiones, la mirada de qué hacer con el Uruguay a partir del 2020. Y bueno, por eso esta noche es que recibimos a tres referentes, se puede decir efectivamente, ¿verdad?, del Frente Amplio, donde hablamos, bueno, de este comienzo accidentado, decía yo, del Frente Amplio y de cómo meterse en la campaña para dar respuesta a los problemas que tienen los uruguayos. Bien, hay algunos puntos que son muy relevantes. El Frente sale mal de las internas, pero además el Frente Amplio viene, las encuestas lo están marcando, pero no solamente las encuestas, sino la escucha respecto a los frente amplistas, viene marcando, bueno, el impacto de un gobierno que ha perdido respaldo popular, en el marco de una sociedad enojada, de descontentos múltiples. Lo primero para transformar la realidad es reconocerla. El Frente Amplio debe reconocer que en estos 3 meses y medio debe hacer un esfuerzo gigantesco para revertir una situación que hoy le es desfavorable. Que hoy le es desfavorable. Bien, para eso obviamente es un momento de competencia y entonces hay que debatir con la oposición y esto es así. Porque la oposición va a debatir con el Frente, como se demostró. En la campaña interna yo nunca vi una focalización tan marcada en donde todos discutieran al gobierno. Espero que en estos 3 meses y medio en donde los partidos van a tener que competir, los partidos de la oposición van a tener que competir por votos que tienen en frontera, bueno, que también comiencen a marcar sus diferencias. Y ahí hay un argumento que se planteó. Bien, esa coalición multicolor y sus alcances plantea una discusión que incluso marca diferencias adentro de la oposición. La calle Pou ha dicho que esa coalición multicolor debe incorporar a Talvi, debe incorporar a Novick y a Manini Ríos. Mientras que Talvi ha dicho que le separa un océano de Manini Ríos. Y también ha dicho que no ve a Novick en la coalición. Bien, ahí hay un tema, hay un problema de la oposición. El Frente va, obviamente, a golpear sobre eso. Pero luego hay un tercer aspecto que es absolutamente clave, que es la coyuntura, que es las propuestas. Bien, el Frente Amplio tiene que persuadir a la sociedad que puede enfrentar los problemas de hoy,
y lo puede hacer con eficacia, una eficacia que no ha tenido en un contexto muy difícil, pero no ha tenido este último gobierno frente amplista. ¿Cómo va a enfrentar una coyuntura inmediata, la coyuntura del año que viene, en donde la región va a seguir en un contexto deficitario? ¿Cómo va a bajar el déficit fiscal? Bueno, yo se los planteé y no vi que estuviera en el centro el tema de bajar el déficit fiscal. Apuestan a decir, hay que crecer económicamente, hay que continuar por el camino del crecimiento y del crecimiento del consumo interno, porque plantearse recortar el gasto público va a significar un desastre. Pero a mí me parece muy bien que diga, bien, el ajuste fiscal no lo pueden pagar los trabajadores, me parece bien. No lo pueden pagar los más pobres, me parece bien. Pero tiene que haber una forma. Tiene que establecerse y que discutirse una forma. Es lo que dice el equipo económico. Es lo que dice el equipo económico. La fuerza política que está compitiendo tiene que señalar eso. Por otra parte, es absolutamente claro que el factor consumo interno es un factor importante. Pero el Uruguay crece hacia afuera. Crece hacia afuera. Bueno, ¿cómo va a haber aquello que Luis Valle hablaba de la revolución de las exportaciones? ¿Cómo se va a experimentar, bueno, un replanteo en un contexto regional e internacional muy difícil? Sí, hay que reconocer que ha caído las exportaciones y sobre todo la inversión extranjera en toda América Latina. Bien, ¿cómo se va a atender el tema de la educación? La primera reforma más importante. Bueno, el Frente Amplio hace décadas que no puede emitir en conjunto un documento común sobre el tema de la educación. Y el tema de la educación es un tema impostergable. Es el tema más importante para discutir justicia social. Bien, ahora va a tener que llegar a eso. Hay que discutir ciencia y tecnología, porque si queremos cambiar la matriz productiva, y aquí en el 2014 todos los precandidatos, incluso el doctor Vázquez, firmaron un compromiso para incrementar la inversión en ciencia y tecnología, que es la clave del futuro, a un 1% del producto. Se incumplió. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Todos reconocen. Un país puede incrementar su consumo, pero sin inversión, un país chico como Uruguay, en un contexto regional muy complicado, va a tener grandes dificultades. Entonces, yo creo que al Frente Amplio le hace falta un shock de actividad si quiere realmente competir. Si quiere realmente pelear la elección, tiene que atacar a la oposición. Perfecto, es el momento de la competencia. Tiene que diferenciarse de la oposición, tiene que marcar, pero no basta con eso. Tiene que persuadir a los ciudadanos de que el frente, como decía Alejandro Sánchez, el frente en un contexto de tormenta es el mejor timonel para enfrentar estas circunstancias. Alejandro Sánchez precisamente hablaba de la situación de pequeños y medianos empresarios, que son la gran mayoría, la inmensa mayoría de nuestro país. Y los que generan la mayoría del empleo. Exactamente, los que generan la mayoría de los empleos. Y allí hay disconformidad de los pequeños y medianos empresarios con la situación económica, disconformidad con la realidad que les toca vivir. Entre otras, señalan que son tratados como si fueran grandes empresarios y eso genera un enojo y una molestia enorme. Y a veces se los trata, ojalá se los tratara como se trata a los grandes empresarios. El supermercadismo tiene algunas ventajas que los pequeños y medianos almaceneros... No, yo decía, nos tratan como a los grandes a la hora de cobrar, ¿no? Decía en ese sentido. No en esos aspectos que vos señalás que dicen, no, al contrario, ¿no? Es decir, estamos el Frente perjudicados. Tiene poco tiempo y en poco tiempo tiene que demostrar una inflexión, que es capaz de generar una inflexión. Y también el Frente tiene que exorcizar
las acusaciones que tratan de estigmatizarlo. Bien, lo hemos visto. El doctor Sanguinetti, cuando se presenta como candidato, dice, en el balotaje van a votar de un lado los que dicen que Venezuela es una dictadura y del otro lado los que dicen que Venezuela es una democracia. El Frente Amplio tiene que decir mucho más de Venezuela, después de este informe, ya tendría que haberlo dicho, pero después de este informe demoledor de alguien que viene de la izquierda, de alguien que ha sufrido el terrorismo de Estado y que hoy ocupa un lugar preferencial en Naciones Unidas, bueno, el Frente tiene que defender, y yo creo que ahí tiene un punto importante, tiene que defender su actitud en términos de buscar una salida negociada, de evitar la intervención, de evitar una solución que heriría los que están siendo realmente cipayos de los Estados Unidos y que están promoviendo de manera directa o indirecta intervencionismo norteamericano, están cometiendo un error histórico. Bien, perfecto. Pero también hay que señalar que el pueblo venezolano está bajo condiciones terribles y que frente a este informe hay que decir cosas más duras, más efectivas. No puede ser. Informe que elabora Michelle Bachelet. Es decir, bueno, nosotros lo mencionábamos, ¿no? Entonces uno, ¿qué es lo que advierte? Uno advierte que hay un contexto desfavorable para los objetivos electorales que en 3 meses y medio y luego en un mes más va a tener que enfrentar el Frente Amplio como fuerza de gobierno ante la oposición. Hay una oposición que efectivamente es un conjunto de oposiciones y que tiene problemas para configurar una alternativa en términos de una coalición multicolor. Ahí hay un punto muy importante, pero para persuadir a la mayoría de los uruguayos y para volver a encantar en tan poco tiempo, primero, hay que decir las cosas como son y hay que generar entusiasmo sobre la base de propuestas. Más de lo mismo no es la ruta. Y eludir ciertas discusiones que ya son ineludibles, me parece que tampoco. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles, que vamos a estar conversando sobre los debates de los candidatos presidenciales, la obligatoriedad de los debates. Es un tema polémico que también se está poniendo sobre la mesa. Gracias y nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches. Show.